¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder reunirnos para aprender acerca de la palabra del Señor. Vamos a encomendarnos al Señor para que sea Él a través de su Espíritu que pueda alentarnos, enseñarnos y guiarnos en lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos esta hermosa mañana, Señor. Reconocemos que tú eres quien nos da la vida y tú la das con un propósito. Tu propósito hermoso es el conquistar nuestros corazones para traernos a tu salvación. Y a los que ya te hemos conocido, tú nos quieres edificar día con día a través de tu bendita palabra. Queremos rogarte que lo que vamos a estudiar el día de hoy sea para edificarnos en ese deseo tuyo de hacernos a la imagen de Jesús, cuya imagen veremos cumplida plenamente cuando estemos en tu presencia. Gracias, Dios, por este esfuerzo tuyo, por esta guía tuya. Te pedimos que tú nos guíes en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a platicar ahora de qué es lo que realmente nos hace libres. Vemos que hay muchas cosas que se dicen en el mundo que nos da libertad. De hecho, en los derechos humanos está escrito que todo ser humano tiene el derecho de ser libre. Esto es lo que dicen en derechos humanos. Ahora, hay mucha gente que se jacta de ser libre y decimos, yo vivo en un país libre. Pues sí, es algo muy cierto. O yo nací en un país libre o yo vivo en una sociedad libre, y comparando con ciertos países donde hay una privacidad, en algunos lugares casi totalmente, de sus libertades, entonces podemos ver la gran bendición que tenemos de ser libres. Pero vamos a estudiar esto a través de 3 versículos fundamentalmente, pero yo voy a leer un pasaje, después vamos a ver los versículos poco a poco aquí en la pantalla. Vamos a ver este pasaje del Evangelio según San Juan y vamos a leer del versículo 30 al versículo 37. Recordemos que aquí está Jesús hablando acerca de una experiencia que hubo en el templo, fuera del templo, en el patio, donde los fariseos trajeron a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio y le decían pues que la ley de Moisés decía que tales mujeres había que apedrearlas, y pues buscaban de una u otra forma quitarse a Jesús de en medio porque ya no soportaban todo ese reproche que hacía a su aparato religioso. Ellos ya estaban muy cómodos en ese aparato religioso. Y Jesús les había dicho que ellos estaban haciendo seguimientos a sus escritos y dándoles importancia aún más que a la misma palabra de Dios. Esto fue lo que Él vino a reprocharles. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que vino a quitar fueron todas estas costumbres judías que habían adquirido una importancia más relevante incluso que la palabra de Dios. Y entonces lo querían quitar de en medio y dicen, bueno, aquí, si Él dice que hay que apedrear a esta mujer, como lo dice Moisés, está violando la ley de los romanos, que no nos deja apedrear a nadie, y entonces lo podemos entregar a los romanos. O se dice que no podemos apedrear a esta mujer, entonces vamos a entregarlo con los líderes judíos, todo el mundo va a estar de acuerdo, todos los judíos, en que Él está pasando por encima de la ley de Moisés, y esto no es tolerable para ningún judío, y ya lo quitamos de encima. Entonces, por las dos maneras, buscaban quitarlo de encima. Ahora, una de las cosas que distinguían a Jesús era que Él es Dios y Él conoce todas las cosas. Nadie podía atraparlo de ninguna manera, más era como que ellos lo querían poner contra la espada y la pared. Pero más bien Jesús los tenía a ellos contra la espada y la pared por su vida de pecado. Y Él lo que les trataba de enseñar era esto. Eso era lo que había que corregir y esto es lo que Él había venido a solucionar. Pero entonces, ante esas circunstancias, Él se agacha y escribe sobre el piso. Nadie sabe lo que escribió. Hay veces en donde yo digo, vivimos en una época privilegiada con estos medios electrónicos, estos medios de las redes sociales, estos celulares que son una maravilla. Tan es una maravilla que cargas toda tu vida en el celular, ¿no? Ahora, si no fuera así, si no fuera una maravilla, si no cargáramos toda la vida, no nos daría ningún problema que se robaran el celular, ¿verdad?
pero cuando nos roban el celular, se va mi vida. ¡Ay, hagamos algo! Quiero recuperar mi celular. Bueno, pero yo como deseaba que en esos momentos hubiera algún tipo de celular que sacara la foto de lo que Cristo habría escrito. ¿Qué habría escrito ahí el Señor Jesús cuando se agachó? Y entonces, como insistían en decirle que qué había que hacer con esta mujer, se levanta y les dice: el que esté libre de culpa, sea el primero en lanzar la piedra. Y se volvió a agachar a seguir escribiendo. Y me hubiera gustado que le hubieran tomado una foto de ver qué fue todo lo que escribió. Lo que nos dice la Biblia es que se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven, y finalmente quedaron Jesús y la mujer solos. Y Jesús le dijo: ¿y dónde están los que te acusaban? No están, Señor. ¿Nadie te acusa? Tampoco yo. Pero le dijo algo que quedó muy claro en la Escritura y le dijo: vete y no peques más. Este es el gran problema del ser humano, de la humanidad entera, es precisamente el pecado. Y el pecado es vivir contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que no tomaran del árbol prohibido y ellos tomaron del árbol prohibido. En realidad ese es el pecado, una vida contraria a la voluntad de Dios, que está aquí escrita, ¿verdad? Entonces vemos algo significativo en esto, y después vemos que empieza un diálogo de Jesús, donde empieza a platicar con los judíos acerca de que Él es quien es, que es Dios, yo soy, y yo soy lo repetía en varias ocasiones, y al final de ese diálogo termina diciendo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, dice el versículo 30, creyeron en él. Hablando estas cosas, creyeron en él. Ahora, ¿cómo creyeron en él? Imagínate cómo creyeron en él, que más adelante le acusan y le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, como echándole en cara de que ellos sabían quién era la mamá, que era María, pero no sabían quién era el papá. Y le echan en cara que él era un hijo de fornicación. Creyeron en él, y al final del capítulo 8, dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Creían en él y lo querían matar. Bueno, esto nos da una clara idea de que no todo el que dice creer en él realmente cree en él. Tú puedes creer en él como yo creo en Tecunumán, o como yo creo en Cuauhtémoc, o como cualquier otra persona podría decir que cree en algún otro héroe político, ¿verdad? O histórico. Bueno, nosotros creemos que ellos creyeron de una manera en donde nada más pensaron momentáneamente. Su fe no era sólida, no habían creído correctamente en Dios, y así encontramos que hay muchos corazones en la actualidad. Dicho de otra manera, podríamos pararnos aquí en el súper que está aquí cerca, en el complejo de tiendas, y pararnos a preguntarle a cada persona que pasa por ahí: oye, ¿tú crees en Cristo? Ah, claro, yo creo en Cristo. Y desde pequeño me enseñaron de Él, y hasta la fecha he creído en Cristo. Y todo mundo te diría que cree en Cristo. Ahora, otra cosa sería que les preguntáramos: oye, ¿tú vives conforme a Cristo? Eso sería como decirles: vives de acuerdo a lo que crees, ¿verdad? Tú vives conforme a Cristo, y ahí nos encontraríamos con que muchos se frenarían en sus respuestas y no sabrían qué decir. Pero entonces vemos esto en esta parte que yo quisiera distinguir o destacar en los versículos 31 al 38. Vamos a empezar desde el 30, no está todavía ahí en la cámara, pero lo vamos a ver en su momento. Dice: hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y finalmente en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aunque habían dicho que creían, pero en realidad no era una fe auténtica, y con esto se los mostró. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos hace libres a nosotros? Bueno, es precisamente de lo que vamos a platicar ahora. Vemos que muchas personas hablan acerca de la libertad, y la libertad realmente es uno de los mayores beneficios que podemos tener como seres humanos. Basta con tan solo preguntar a una persona que está presa, oye, ¿qué es lo que más desearías en estos momentos? Ellos te dirían, salir de prisión y quedar libre. O basta con que preguntemos a algunas personas que están en el hospital y que están confinadas a un pequeño cuarto, a una cama, y algunos quizás hasta con aparatos ahí alrededor de él, y le preguntas, ¿qué es lo que más quisieras en este momento? Estar libre de todos estos aparatos, salir de este lugar. Es uno de nuestros mayores dones. O basta que tú le preguntes a alguna persona que está hundido en el alcohol y que no puede salir de él. Y tú le preguntas, ¿qué es lo que más te gustaría en la vida? Poderme liberar de esta adicción. Durante años se disolvió este lugar a través de la pandemia en un hospital para alcohólicos y drogadictos. Estuve trabajando con estas personas y era una situación donde ellos se habían atado, prácticamente no podían zafarse de esa condición. Anhelaban una vida diferente, pero estaban atados. Aguantaban por un tiempo el dejar de consumir drogas o consumir alcohol, pero al poco tiempo volvían a recaer exactamente en lo mismo. Es lamentable esta situación, pero uno de los mayores beneficios que nosotros tenemos como humanos es precisamente el gozar de la libertad. Ahora, aquí vamos a ver tres aspectos que nos dan esa libertad. El primero que quisiera destacar, que vamos a leerlo en este momento, está en Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y se los voy a decir una vez más y apuesto a que ya se lo aprendieron de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene muchas promesas hermosas para beneficio de aquel que apropia lo que Dios dice ahí, lo que dejó escrito. Este es un hermoso versículo que nos habla acerca de cómo la verdad nos hace libres. ¿Y quién fue quien dijo que la verdad nos hace libres? Lo dijo el Señor Jesús. Jesús que demostró ser Dios. ¿Cómo lo demostró? Bueno, Él sanaba a los enfermos. Él, por ejemplo, a los ciegos les recreaba quizá el nervio óptico, quizá el ojo completo. Les demostró ser Dios. A los mudos tal vez les recreaba las cuerdas vocales y volvían a hablar. Los mancos, los cojos andaban y los muertos resucitaban. Y recordemos también aquel muerto de 4 días de muerto que era Lázaro, que ya estaba en estado de putrefacción, 4 días de muerto, y Jesús lo resucitó. Y no solo eso, sino que también caminó sobre las aguas. Les demostró que Él era Dios. Y caminó auténticamente sobre las aguas. Estaban en el mar y la barca estaba ahí. No creas que era una plataforma de agua que le habían puesto para que él caminara por ahí. Como vemos que en Japón, ayer estábamos viendo un documental de un museo que tienen una piscina. Y esa piscina es 10 centímetros. Hay un cristal o me imagino que puede ser cristal o puede ser una plataforma de policarbonato o algo por el estilo. De 10 centímetros de arriba y abajo, y se ve 10 centímetros, y abajo puede estar la gente y se ve como si la gente estuviera caminando abajo del agua. Muy curioso. Entonces, cualquier persona que le toman un video caminando sobre esa plataforma, creen que están caminando sobre las aguas. Con Jesús no fue así. Él realmente tenía el poder sobre la naturaleza porque Él es Dios. Y lo demostró no solo con esto, sino también después de que fue crucificado.
fue sepultado, al tercer día resucitó y ante más de 500 testigos según 1 Corintios 15, ascendió a los cielos. Él es Dios. También se le apareció durante 40 días a varios de ellos. A Pablo también se le apareció después de que ya había ascendido y dio muestras por muchas maneras, con pruebas indubitables, como lo dice Lucas, que Él es Dios. Y Él fue quien dijo esto: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, ¿y qué es la verdad? Recordamos cuando estaba Pilato platicando con Jesús antes de condenarlo, porque en él estaba la capacidad de liberarlo o de condenarlo. De hecho, esto le dijo a Jesús: ¿No sabes que yo tengo ese poder para liberarte o para entregarte y matarte? Y Jesús le dijo: ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba. Entonces, cuando están en ese diálogo, le dice yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? Ahora, piensen en ustedes mismos, ¿qué es la verdad? ¿Qué definición podría dar yo de la verdad? Algo que es cierto, algo que es correcto, algo que es verdadero, pues eso no vale porque estoy diciendo la misma palabra, ¿no? Pero yo escuché una definición que se me hizo muy interesante y quisiera compartirla en este momento. Nosotros podríamos pensar en la verdad y yo le diría, bueno, aquí hay dos ingenieros, yo le diría a Ricardo: mira, Ricardo, este cuarto tiene de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. ¿Sí? Tú me dices: no, yo creo que tiene 5 metros. Y yo te digo: no, tiene 6. Tú, 5, 6, 5. Entonces, para no entrar en enemistad, lo que hacemos es que vamos a medirlo. Yo saco mi metro y mide 6 metros. Él saca su metro y mide 5 metros. Hay algunos ingenieros así. No, no es cierto. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, hay 2 metros diferentes, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el metro verdadero? Pues tendríamos que irnos a aquel lugar donde está el metro de acero y llegamos los dos y le digo: aquí es el momento de la verdad, Ricardo. Vamos a ver tu metro. Pone su metro y está igual que el metro de acero. Pongo mi metro y está más corto que el metro de acero. Por eso a mí me dieron 6 metros y a él le dieron 5 metros. Entonces, el metro verdadero es el de Ricardo. La distancia, la longitud de esta habitación, la correcta, son 5 metros, no 6 metros. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué dijo esto? Porque Él es la copia fiel del original, ¿sí? El metro verdadero es el de Ricardo porque es una copia fiel del original. Jesucristo es una copia fiel del original. Ahora, ¿cuál es el original? Dios. Él es la verdad porque Él es Dios y su palabra es verdad. En Juan 17:17 leemos que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque es una copia fiel del original, la palabra hablada de Dios y la manifestación clara a través de Jesucristo, que vamos a ver en el siguiente punto. Pero Él es la verdad, Jesucristo mismo lo dijo. Y vemos que un país que es libre es un país que está fundado en la base de la Escritura. Son países que experimentan la verdadera libertad. Vamos, la persecución que hubo motivada por la Reforma, lo que hizo fue proveer de lugares donde la gente huyera porque buscaban libertad, libertad de culto, libertad de su fe. Entonces ellos buscaron libertad para seguir las enseñanzas de las Escrituras. Esto era lo que querían. No tenían libertad, entonces buscaron un lugar donde vamos a encontrar algún lugar donde podamos hacer una nación que esté fundamentada bajo la palabra de Dios y sea una nación que experimente la verdadera libertad. Ahora tú puedes decir: ¿nosotros experimentamos esa verdadera libertad? Bueno, podría decir que hasta cierto punto, ¿no? Hay problemas que acarreamos de la contrarreforma, como es decir, el hecho de que tú dices que la mentira es un pecado venial,
y que el robo también es un pecado venial, y ahí tienes toda la mezcla necesaria para la corrupción que vivimos en nuestros países, ¿verdad? Y la corrupción nos tiene arruinados. Una persona que conozco me platicó que allá en el Roosevelt llegaron a donar unas máquinas impresionantes, lo top de lo top. No me acuerdo si eran para hacer diálisis o para qué tipo de enfermedades podían solucionar esas máquinas. Entonces preparan todo el cuarto, ponen las máquinas, llega el presidente, llegan los fotógrafos, toman fotos de toda la escena. Se va el presidente, se van los fotógrafos y se llevan las máquinas. ¿Qué es eso? Mentira, engaño. Y nosotros lo bautizamos con una sola palabra, ¿verdad? Que les envuelve: corrupción. Es a través de fundamentar un país por medio de la palabra, podrías librarte en una gran medida de lo que es la corrupción. ¿Cómo? Al establecer que nadie está por encima de la ley. Lo vemos nosotros, por ejemplo, con David. El rey David era el rey, podía hacer lo que él quisiera. Codició a la esposa de uno de sus fieles soldados. La toma y queda embarazada. Y entonces quieren cubrir su falta, mandando llamar a este soldado y diciéndole: ¿cómo está el parte de la guerra? No, pues así y así. Ah, muy bien. Bueno, vete a tu casa y descansa y mañana te regresas a la guerra. Entonces él se quedó con los siervos del rey. No fue a su casa. El rey le dice: ¿por qué no te fuiste a tu casa? Acabas de venir de la guerra, era lo más lógico que te fueras a tu casa y luego te fueras a la guerra. Dice: ¿cómo iba yo a tener deleites en mi casa cuando el pueblo de Israel está luchando las batallas de Dios allá en este lugar? Entonces, no funcionó. Segundo intento, lo emborracha. Ya una vez borracho, le dice que descienda a su casa. Tampoco descendió, se quedó ahí. Entonces, la tercera, le da un escrito donde le dice al general que lo ponga a este soldado en lo más duro de la batalla para que lo maten. Y lo mataron. Y esto no fue agradable a Dios. Pues ¿cómo iba a ser agradable a Dios? Pecado tras pecado. Y entonces es enfrentado por el profeta Natán. Y cuando le dice que había un hombre que tuvo una visita y él tenía muchos corderitos y no quiso tomar ninguno de sus corderitos, sino fue y tomó el único corderito que se había criado como su hijo en una familia, se lo quitó y lo dio a comer a la visita que llegó. El rey se enciende en ira y dice: este hombre merece la muerte. Y el profeta Natán lo enfrenta y le dice: tú eres ese hombre. Ahora fíjense muy bien, él era el rey. Él podía decir: ¿y quién te autorizó a ti para enfrentarme con esto? Señor Joab, decapítame a este hombre. Y en el acto lo hubieran matado. Pero como David era temeroso de Dios, reconoció su pecado. Lo que le estaba enfrentando Dios ahí es que nadie estaba por encima de la ley. Y él había pecado y él tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Y así sucedió. De 10 diferentes maneras sufrió David por su pecado. Pero nadie podía estar por encima de la ley. Lo vemos también con el rey Acab. El rey Acab también codició una heredad. Trata de negociar con la persona de la heredad y le dice: no. Esto no está en venta. Jamás yo voy a entregar la heredad de mis padres. Entonces él se enojó mucho y la esposa le dice: ¿por qué estás triste? Y ya el que le cuenta la historia, ella le dice: ¿qué no eres tú el rey? Mira, yo voy a arreglar este asunto. Manda cartas para que levanten una injuria a este pobre hombre y digan que blasfemó contra Dios y lo maten y a sus hijos. ¿Por qué? Porque si no mataba también a los hijos, ellos quedaban como herederos. Había que quitar a todos para que la herencia la propiedad pasara a manos de Acab. Y fue enfrentado por el profeta y le dijo: has pecado contra Dios. Le dice: ¿ya me encontraste enemigo mío? No, tú eres el enemigo de Dios porque te has envilecido con Dios haciendo este pecado que hiciste. Nadie está por encima de la ley. Entonces, algunas naciones se fundamentaron sobre esta base, el fundamento de la Biblia, y nadie podía estar por encima de la Biblia, ni el rey. En nuestros países no es así, desgraciadamente. Tú puedes estar como candidato para diputado y te dan inmunidad. Y puedes matar, o puedes chocar,
te puedes emborrachar y aunque te detenga algún agente de tránsito, no te pasa absolutamente nada. Porque como tienes inmunidad, tú ya estás por encima de la ley y no te pueden hacer nada. Ya no se diga si eres el presidente de un país, ¿verdad? De nuestros países latinos. Pues ellos fundaron estos países y experimentaron grandes avances. ¿Por qué? Porque ellos querían fundamentar, sujetarse sobre las enseñanzas de la Biblia. Querían fundar naciones donde la Biblia fuera su base. Y entonces vemos que la Escritura es la única que puede dar esa libertad, pero no solamente a las naciones, también da libertad a las personas. En la Biblia nosotros podemos leer cómo podemos alcanzar esa libertad. Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto está ahí en Juan, capítulo 8, pero en el versículo 32. Y dice lo siguiente. El versículo 36, perdón. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otro versículo pequeño, muy sustancioso, que nos lo podemos aprender también de memoria, ¿no? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es que digas que eres libre y otra cosa es que seas verdaderamente libre. ¿Y en dónde está esta condición? Bien, pues vemos que la libertad fluye de las Santas Escrituras, que es la palabra de Dios, y de el Verbo viviente, que es Cristo mismo. Cuando leemos en Juan, en el primer capítulo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál es el Verbo? Era la palabra hablada de Dios por la cual creó todas las cosas. Leemos en el Salmo 33 que dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, hablando de las estrellas, por el aliento de su boca. Ese es poder divino. En nada se puede comparar con el poder humano. Yo con el aliento de mi boca, lo único que puedo es quizá romper un vidrio, ¿verdad? Un vaso de vidrio. Si yo podría decir que aparezca un vaso de agua de limón con un par de hielos a las 3, 1, 2, 3 y no aparece nada. Pero yo no soy Dios. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió, dice en este precioso salmo. Por su palabra fueron hechas las cosas. Esta palabra es el Verbo, el Logos. Es Cristo mismo que se hizo hombre. Y por eso leemos en el capítulo 11 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento. A quien constituyó heredero del mundo y porque en asimismo hizo todas las cosas. Por medio de él hizo todas las cosas. Entonces, cuando entra la creación material, entró el tiempo, ¿sí? Y Cristo era antes del tiempo, por eso Él es eterno junto con Dios. Él es Dios mismo, es eterno. Y esta palabra inspirada vino y se hizo hombre y es la palabra realizada y es la autoridad de esa palabra inspirada. Por eso Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no podía echar abajo lo que ya había dicho en un principio. Él iba a dar cumplimiento de toda esa ley. Los 10 mandamientos, el decálogo. No nada más podríamos pensar en la ley civil y en la ley de los sacrificios, sino también en la ley moral. Específicamente nos referimos a esta ley moral, donde habla acerca de los 10 mandamientos y no tanto a todas estas regulaciones que después hubo, ¿verdad? 365 mandamientos de cosas que deberían hacer y 248 de cosas que no deberían hacer. Y todas esas ni siquiera las podías dominar, ¿verdad? Si los 10 mandamientos muchas veces la gente no los recuerda, pero cuando tú ves que Cristo dijo vino a cumplir la ley, ¿cómo es que vino a cumplirla? Él mismo era el cumplimiento de esa ley al realizar ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados, porque los pecados eran los que nos tenían esclavizados
a esa vida de maldad. Y era el único que con su sacrificio nos podía liberar para entonces reconciliarnos con Dios. Dios no puede estar donde está el pecado. Él odia el pecado. Y por eso cuando en Cristo descargó toda su ira por el pecado, por medio de creer en Él, nos libera de ese pecado. Ya una vez que nos libera de ese pecado, y si tú te arrepientes de tu vida de pecado para convertirte en obediencia a Dios, entonces pone la presencia de su Espíritu en ti, su naturaleza. El hombre vive como vive por su vida de pecado. Ponte a pensar, las tragedias que vivimos como humanos, todas son generadas por el pecado. La corrupción, podríamos tener hospitales súper equipados, como esto que les acabo de mencionar, pero la corrupción es pecado. Y padecemos por la corrupción, por el pecado. ¿Por qué se separan los matrimonios? Si es por inmoralidad, la inmoralidad es pecado. Si es por orgullo, el orgullo es pecado. Todas nuestras desgracias se generan por la vida de pecado, porque somos esclavos del pecado. Y esa es la naturaleza que heredé desde Adán. Y yo no puedo ver una suerte diferente en mi vida, no la va a haber, no la puede haber, a menos que tenga una naturaleza diferente en mi vida. Mi vida de pecado, como les he comentado en repetidas ocasiones, en últimas lo que dice que todos me complazcan a mí, aunque los demás se arruinen. La naturaleza de Dios dice todo lo contrario. Yo te voy a hacer un bien a ti, aunque a mí me cueste un sacrificio. Y como todos los atributos de Dios son perfectos e infinitos, también este amor se manifestó de una manera perfecta e infinita en Cristo Jesús. Él se dio, ¿sí? Nos hizo un bien, nos logró el perdón de nuestros pecados, nos da la vida eterna y le costó un sacrificio, su propia vida. Dios nos hizo un bien, nos dio el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y le costó un sacrificio, desprenderse de su amado Hijo santo, puro, perfecto, por gente imperfecta. Esto es amor. Y por eso Cristo dio cumplimiento a esa ley y cuando tenemos a Cristo damos cumplimiento a esa ley. Porque dice ahí en Mateo 22, 37 al 40, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amándolo con este término divino que es ágape. Te voy a hacer un bien a ti, aunque a mí me cueste un sacrificio. Te voy ahora a obedecer, Señor. Toda mi vida te deshonré en mi desobediencia, en mi rebelión, obrando contra tu voluntad. Ahora quiero hacer tu voluntad. Me va a costar un sacrificio, sí, que mi carne quiere hacer lo contrario, pero la voy a tener que clavar día con día en la cruz. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es mi sacrificio. Y entonces amo a Dios con ese amor sacrificial y amo a mi prójimo con ese amor sacrificial y doy cumplimiento a toda la ley, aunque no me acuerde de ninguno de sus mandamientos. No mentirás, por ejemplo. Te voy a decir la verdad porque te amo con amor sacrificial. Mi carne quisiera sacar ventaja de esto. O mi orgullo no quisiera ser humillado por reconocer que cometí un error, ¿sí? Pero lo voy a clavar en la cruz y voy a hacer la voluntad de Dios porque quiero honrar a Dios y te voy a decir la verdad. Esta es la verdad. ¿Me perdonas? Me equivoqué. A mí una vez esto me abrió las puertas para hablarle de Cristo a una persona. Pero esto es lo que Dios va obrando en amor, el cumplimiento de sus mandamientos. No voy a codiciar lo que tú tienes, sino al contrario. Voy a clavar esta carne que quiere codiciar lo que tú tienes para más bien hacer la voluntad de Dios, gozarme con el que se goza. Oye, te felicito, qué hermoso que Dios te ha bendecido con este hermoso carro. Y te gozas con el hermano. Y siempre vas a encontrar algo bueno que sacar a eso que se está gozando tu hermano. ¿Sí? De repente el orgullo te mueve a todo lo contrario.
llega algún amigo o vecino o hermano y te dice, mira, me acabo de comprar un carro y no te imaginas qué gran oferta y demás. ¿Y cuánto te costó? Pues tanto. Uy, no, yo lo hubiera conseguido por tanto menos. El orgullo, ¿verdad? A ver, déjame verlo. Uy, no, mira, las llantas, ya llega un mosquito y te la va a ponchar. Y en el orgullo buscas denigrarlo, ¿no? En Cristo te gozas con el que se goza. Y aunque tú puedas ver que está desastroso el carrito, tú puedes llegar, oye, te felicito, mira, tiene su volantito y sus 4 llantitas, oye, te felicito. Te puede mover a donde sea. Siempre va a haber algo que te puedes gozar. Pero este es en el amor, no codiciar, sino gozar. Y entonces vivimos una vida completamente diferente en el poder de Dios. Es esa palabra escrita que se hizo viviente en el Verbo, en Cristo, la inspiración que da la autoridad para vivir de esta manera. Nosotros encontramos que hay muchos dones de libertad que tenemos en un país, muchas libertades las que podemos gozar, que podríamos considerar dones divinos, bendiciones que Dios nos da en algunas ocasiones sin haberlo planeado. Pero el don de darnos la libertad por medio de su Espíritu puede ser nuestro a través de la fe, a través de creerle a Dios. Aquí hay una ilustración que el mismo Señor usa en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. En los versículos 14 al 16 leemos lo siguiente. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿cuándo fue esto? Cuando en el Éxodo ellos hablaron contra Dios, murmuraron contra Dios y Dios trajo un juicio contra ellos, que del desierto salían serpientes venenosas que los mataban. Entonces el pueblo clamó y le dijo a Moisés, por favor clama a Dios y pídele que nos ayude, que nos perdone, que quite de nosotros estas serpientes venenosas. Y Dios le dice, hazte una asta y pon una serpiente de bronce. Y cualquiera que sea mordido por la serpiente, que voltee a ver esa asta y no le hará daño el veneno, no lo matará. Es difícil de creerlo, ¿no? Si tú estuvieras en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias, o bueno, lo que usaran los israelitas, ¿verdad? Los que iban en el Éxodo, y te hubiera mordido una serpiente, quizá uno diría, oye, pues una pócima, por lo menos una pomadita, o alguien que me chupe el veneno y lo tire, o algo, ¿no? Había que voltear a ver esa serpiente. Y si tú la volteabas, no te pasaba nada. Si no volteabas, te morías. ¿Qué ibas a hacer? No te quedaba más que de dos. O le creías a Dios y vivías, o no le creías y morías. Exactamente así es lo que pasó con Cristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le crees? Tienes vida eterna. ¿No le crees? Condenación eterna. Pero cada uno decide. Y esto es lo que hace la relación de amor con Dios. No te obliga. Si te obligara no sería relación de amor. Si mi suegro me hubiera puesto una pistola en la cabeza y me hubiera dicho, se casa con mi hija o lo mato, pues claro que me hubiera casado con su hija, ¿verdad? No había que llegar a tanto. Pero me hubiera casado por temor, no por amor. O si me hubiera dicho, lo hago heredero de toda mi casa y de todas mis propiedades, pues me hubiera casado con ella, pero por interés, no por amor. Lo que hizo esta relación hermosa es que ella voluntariamente me escogió a mí de las miles de alternativas que tenía y yo la escogí a ella de las 3 alternativas que tenía. No, no es cierto. Pero bueno, lo que hace lo hermoso del amor es esa libertad, ¿sí? Para unir sus vidas en matrimonio. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros leemos en la Escritura que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras ya una vez que había resucitado, ¿sí? Y entonces les dijo, así está escrito, así fue necesario y así está escrito de mí, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase por medio de él el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepentimiento es la decisión de cambiar de dirección. Ya no voy a gobernar mi vida. Me voy a levantar del trono de mi corazón, donde yo la he gobernado como me ha venido en gana,
para ahora tú, Señor, sentarte ahí a gobernarla. Yo te cedo ese lugar y yo me constituyo en tu siervo. Ahora yo quiero obedecerte. Me constituyo en tu siervo. Esto es totalmente lo opuesto que en algunos lugares nos dicen. Tú declaras y ya va a ser Dios lo que tú declaraste porque lo declaraste con fe y Dios va a hacer lo que tú declaraste y entonces a Dios lo puse como mi siervo. ¿Sí? Y Dios va a hacer lo que yo declaré. En la Biblia veo lo contrario. En la Biblia veo que Dios quiere que yo haga lo que Él declara, no que Él haga lo que yo declaro. En mi vida de egoísmo siempre voy a declarar lo que es para mi beneficio, ¿verdad? Para darme cosas, propiedades, bienes, salud, etcétera. Que no está mal estas cosas, pero este no es el propósito de esta vida. El propósito de la vida es conocerlo. Y una vez conociéndolo, poner en práctica mi vida cristiana en cada área de la vida, haciendo lo que Dios declara, haciendo su voluntad. Entonces, cuando tomo esta decisión, Él aplica la sangre de Jesucristo en mi favor y me limpia de todos mis pecados. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice esto: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso que ya Él en su amor logró todo esto para hacernos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De toda mi corrupción y mi pecado, en el cual estaba esclavizado. Pablo mismo lo decía en el capítulo 7 de Romanos. El bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y vemos que este es el clamor de todo ser humano. Muchos no saben por qué hacemos eso, porque siempre hago el mal que no quiero y no el bien que sí quiero. Pero es que esa es nuestra naturaleza equivocada, nuestra naturaleza corrompida. La forma de poderme desprender de esta esclavitud del pecado es haciéndonos libres por medio de la libertad que nos da en la Escritura y por medio de Cristo. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos que Él es el único que puede liberarnos del pecado. Vemos varias ilustraciones en la Escritura. Vemos a un hombre que era un principal entre los judíos. Esto significaba que casi podríamos decir que se sabía la Biblia de memoria. En ese tiempo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y era parte del Sanedrín, de aquellos que tomaban las decisiones del pueblo. Tenían que ser personas de una moral intachable. Y este hombre se acercó a Jesús y le dice: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y entrar y nacer? No entendía, ¿verdad? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y entonces en todo este diálogo le dice Jesús: ¿eres tú el fariseo, el miembro del Sanedrín, y no sabes estas cosas? Se supone que las tendría que saber. Porque ya en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, había explicado ya Dios por medio del profeta esta misma situación. Os daré un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? O sea que ya cuando ponía en nosotros su espíritu, podíamos cumplir la ley. Estatutos, preceptos, por obra. Esa era la ley. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, en la ley del amor nos permite dar cumplimiento a todo eso. Esto es lo que Él logró por nosotros, y entonces este hombre fue liberado de la esclavitud que él tenía de su religión, ¿sí? De todas estas normas que tenían que seguir y que muchas veces violaban y tenían que cumplir y en arrepentimiento pagar lo que habían hecho mal, y toda esa religión que no podía liberarlo a él de esa vida corrupta, de esa vida de corrupción. Cristo lo liberó. Lo único que necesitas hacer
Olvídate de todas esas cosas que has hecho, de todos esos rituales que has acostumbrado. Lo único que necesitas hacer es rendirme tu voluntad. Y entonces yo en ti puedo llevar a cabo las cosas. Solamente es el poder del Espíritu que nos puede hacer una nueva persona. Y cambió la vida de Nicodemo. Más adelante vemos que Nicodemo estuvo junto con José de Arimatea, bajando el cuerpo del Señor y llevándolos a darle, como decimos, santa sepultura, ¿verdad? Encontramos a un hombre que era un cobrador de impuestos. Ellos normalmente llegaban y cobraban el impuesto que correspondía a Roma y un poquito más, ¿verdad? Y ese poquito más era para ellos. Y eran tan odiados por su propia nación porque eran unos verdaderos ladrones con autorización, ¿verdad? Con cartilla, con credencial. Verdaderos ladrones con credencial. Y entonces, cuando él escucha acerca de Jesús, seguramente se había dado cuenta que toda esa riqueza, mala vida, en nada llenaba su corazón. Y que nada podía hacer para calmar la conciencia que tenía de haber hecho tanto mal a su propia nación. Y cuando empieza a escuchar todos esos milagros de Cristo, y se entera que Cristo iba a pasar por ahí, inmediatamente dejó su puesto y corrió para ver a Jesús. Solo que este hombre era bajito de estatura, y entonces, como no podía verlo a causa de la multitud, decidió treparse en un árbol y a través de ahí lo vio. Pero Jesús, que es Dios y conoce los corazones, quería liberar también a este hijo de Abraham. Y entonces cuando lo ve le dice: Zaqueo, baja de ahí que hoy es necesario que cene en tu casa. Y este hombre había actuado en verdadero arrepentimiento, que le dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Mis bienes, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Entonces, ¿qué le dijo Jesús al ver este arrepentimiento? Hoy ha venido a este lugar la salvación, porque él también es hijo de Abraham. Y entonces Dios le dio la salvación y lo liberó de toda esa corrupción en la que él vivía, de toda esa codicia en la que él vivía, de querer robar a su propia nación para tener dinero. Vemos que una mujer encuentra a Jesús en un pozo, camino a Samaria. Y en ese pozo se enfrenta a su propia realidad. Jesús la enfrenta a su propia realidad. Y le dice: mujer, dame de beber. Ay, como tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber. Y le dice: si supieras quién está hablando contigo y quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esto se refiere al espíritu que habían de recibir los que creían en él. Esto lo encontramos en Juan 7, 37 y 38. Entonces, en ese momento, ella le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Y entonces le dice: hemos oído que hay que adorar aquí a Dios o que hay que adorarlo allá. Y le dice: mira, Dios es espíritu, los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ya de repente le dice: mira, trae a tu marido y ven y platicamos. Ahí ya la enfrentó a su inmoralidad. Y le dice: Señor, no tengo marido. Dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho en esto. Señor, me parece que tú eres profeta. Era más que profeta, era Dios. Pero estaba enfrentando a su realidad. Dicho sea de paso, acá vemos que una unión entre 2 personas no constituye un matrimonio. Porque le dijo: 5 maridos has tenido y con el que estás viviendo ahorita, cohabitando ahorita, ese no es tu marido. No habían hecho las cosas correctamente. Entonces, en ese momento ella dijo: me parece que eres profeta, y luego va y da la noticia a las personas de Samaria, y entonces todos vienen y quieren escuchar de él, y lo retuvieron un par de días y creyeron en Jesús. Pero esta mujer decidió dejar la inmoralidad, se convirtió a Dios y la liberó de no solo la inmoralidad, sino todo ese estigma que pesaba sobre ella. Ahora se sentía libre para seguir a Cristo. Es el único que nos puede liberar. Toda persona tiene algún pecado dominante. Cuando escuchamos en la Biblia las manifiestas obras de la carne,
no significa que por fuerza todos debemos tenerlas en nuestra vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etc. No quiere decir que todas las tengas tú, pero hay algunas que nos distinguen, ¿no? Yo les decía a estos amigos de alcohólicos y drogadictos, tú tienes la etiqueta de alcohólico, pero hay otros que tienen la etiqueta de mentirosos. A ti sí te nota porque pues vas agarrándote la pared, ¿verdad? Y cuando ya no hay pared, pues estás en el suelo, ¿verdad? Pero a los otros no se les nota. Hay algunos que se notan, otros que no. Pero todos tenemos pecados en nuestra vida porque nuestro egoísmo siempre va a haber un producto del pecado, siempre. O dicho de otra manera, el ADN de todo pecado es el egoísmo. Yo robo por egoísta. No me importa hacerte un daño a ti con tal de sacar ventaja yo. Yo miento por egoísta, ¿sí? Yo adultero por egoísta. Todos los pecados vienen por el egoísmo. Y Dios me libera cuando me da su naturaleza, que es lo opuesto a mi egoísmo, la naturaleza de Cristo. Y entonces me libera de esa esclavitud del pecado. Al alcohólico lo libera del alcoholismo, al adúltero de la inmoralidad, de las drogas, de la adicción, al mentiroso del engaño, al ladrón del robo, etcétera, etcétera. Nos libera. Pero no significa que ya me liberó del robo. Ahora me voy a dedicar a la inmoralidad. No. No, Él nos transforma de manera completa, en todas las áreas. Porque al querer hacer su voluntad y vivir en el amor, veo que cada una de estas áreas queda en orden. Y entonces ya no acepto el robo, ya no acepto la inmoralidad, ya no acepto las drogas, etcétera, etcétera. Y todo por amor a Cristo. Y encuentro entonces un resultado completamente diferente en mi vida y en mis relaciones. Habiéndome liberado de esa esclavitud con la que nací, ese egoísmo con el que nací, en Cristo soy liberado. Entonces vemos que la Escritura, la verdad, nos hará libres, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también el Espíritu Santo es el que nos puede dar esa libertad. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El hombre en su esclavitud no encuentra esta libertad de acercarse a Dios y trata de acercarse a su manera. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú eres creyente? ¿Tú eres cristiano? ¿No te han dicho alguna vez, sí, soy cristiano, pero a mi manera? Esa manera no sirve. Me pasó en una ocasión, yo estaba en un club y platicando con un amigo, de repente él sabía que yo me dedicaba a esto y me dice, oye, tenemos que hacer lo posible por juntar gente. Fíjate que va a venir el hijo de Billy Graham a dar una predicación aquí al estadio Mateo Flores. Y yo le digo, oye, yo no sabía que tú eras creyente. Sí, yo soy creyente, pero a mi manera. ¿Cómo a tu manera? Bueno, yo soy creyente de la secreta. ¿Cómo de la secreta? O sea, no me identifico como creyente porque, mira, tú sabes que yo soy divorciado, ¿no? Y yo sé que peco hoy y me arrepiento, pero yo sé que en 15 días voy a estar volviendo a hacer lo mismo. Y yo sé que así soy. Por eso no me he identificado como creyente, porque yo sé que sigo pecando. Entonces no eres un verdadero creyente. Eres de los que creyeron, como el pasaje que leímos en un principio, y luego andaban queriendo matar a Jesús, ¿verdad? No eres un auténtico creyente. ¿Por qué? Porque cuando alguien realmente lo ha aceptado y lo ha dejado sentar como el Señor de su vida y ha entrado el Espíritu Santo a morar en él y ahora vive en la ley del amor, entonces se ve un efecto en esa vida. No significa que tengo que hacer todo esto para poderme salvar. No. Este es el efecto de la salvación. Si leemos en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos y esto es un regalo. Dios la salvación nos la regala. Eso es gracia.
como cuando tú le das 5 quetzales o 100 quetzales según tu generosidad al pordiosero que se te acerca al carro para pedirte una limosna, ¿no? No se la ha ganado, no ha trabajado para que le des un pago, sino es por gracia que se lo das. Así Dios nos dio su salvación, un regalo que no merecíamos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, creerle, voltear a ver la cruz, a Cristo, le creí. Esto es un don de Dios. No es por obras, que significa yo no me la puedo ganar por mí mismo. Para que te la ganaras por ti mismo, ¿sabes qué tendrías que hacer? Cumplir los 10 mandamientos a la perfección. O sea, significa, no mentirás, significa nunca en tu vida haber mentido. ¿Quién ha hecho eso? Por favor, no levanta la mano porque entonces seríamos mentirosos. Así le dijeron una vez en una reunión. Alguien en su vida ha mentido y por ahí levantó uno la mano, ¿no? Mira, la Biblia dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, en Eclesiastés 7:20. Así es que has pecado y bienvenido al club de los pecadores, le dijeron, ¿verdad? Realmente nadie podría cumplir la ley. Es más, leemos en Santiago 2:10 que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjate muy bien, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién se puede salvar por la ley? Es imposible completamente, imposible. Entonces tiene que ser a través de aceptar ese regalo, creyendo en que Dios pagó por mis pecados en la cruz y que con su sangre me limpió de todos mis pecados para darme una nueva vida en el poder de Él, al poner su Espíritu en mí. Esto es lo que sí me da salvación. Y es la obra del Espíritu en el creyente, no a través de rituales religiosos o de ceremonias religiosas que quiero hacer para agradar a Dios, no. Eso no sirve. Cristo precisamente vino a darnos libertad, a liberarnos de esa ley que nos condenaba como pecadores. La ley lo único que muestra es que soy un gran pecador. Y Él me libera de ella al poner su Espíritu en mí, que es el que logra la transformación de mi vida. Como vemos, es la obra de Dios. Y Él es el único que puede llevar a cabo eso en mí, cambiarme. En 2 Corintios 5:21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Perdón, es 5:17. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él me hace una nueva criatura porque en su poder, que es el amor, transforma mis acciones. Esto es lo que Dios logra en mi vida. La ley de la libertad es la ley del amor. O la ley del amor es la ley de la libertad. Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por amor. El amor sacrificial. El que dice, te voy a hacer un bien a ti, aunque a mí me cueste un sacrificio. Cuando esto lo pongo en práctica en todas mis acciones, veo esa transformación que logra el Espíritu que mora en mí. ¿Por qué? Porque precisamente ese Espíritu que mora en mí es el que permite que yo viva en esa ley. La ley moral tuvo su cumplimiento con el sacrificio de Jesucristo. Leemos en Romanos capítulo 13, versículo 10, que dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Porque el amor da cumplimiento a esa ley amando a Dios de manera sacrificial, y amando al prójimo de manera sacrificial. Entonces, el fruto del Espíritu, lo único que manifiesta es que ya he sido liberado de esa esclavitud del pecado. Esto lo leemos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. ¿Cuál es ese fruto del Espíritu? Bueno, se nos mencionan varios aspectos de ese fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y este amor es ágape. Es el amor divino del que hemos estado comentando en esta mañana.
El fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es más que felicidad. Uno podría relacionar felicidad cuando ves un gran pachangón, o un gran fiestón, ¿no? Y dices, mira qué felices son. Pero se van del pachangón y luego despiertan en la cruda realidad de una prisión porque se estrellaron en el carro y mataron a una persona, ¿no? Esta no es el gozo. El gozo es algo que no añade tristeza con otras cosas. Es un deleite continuo al vivir en la comunión con Dios, al hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces hay gozo, hay paz. También esta es una paz divina, fruto del Espíritu. Vives en paz, te conduces en paz, caminas en paz. No vas caminando ahí con la esposa y viendo que no venga la movida para que no me vayan a cachar. Eso no es paz. Dios te da la paz al poder caminar con la frente en alto, con poder decirle a la mujer que amas, te amo y realmente te amo. No hay otras personas ni ando jugándote chueco, etcétera, etcétera. Y es verdadera paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. No me jala mi carne a vivir en pecado. No. Hay control sobre esa carne. Está clavada en la cruz y así la mantengo día con día en el poder del Espíritu. El Espíritu cambia mi vida y me da libertad de esa esclavitud. Y el fruto que se ve con mis acciones dan testimonio de que soy verdaderamente libre y librado por el amor de Cristo y por el poder de Dios. Esto es lo que nos hace verdaderamente libres. Así es que, para terminar, ya me pasé un poquito, perdonen, vemos que cuando un país es libre, tiene o produce ciudadanos libres. Cuando el Espíritu hace libre a una persona, produce personas que han sido liberadas de esa corrupción, de esa esclavitud que tenían en el pecado y que no se podían separar. Así lo ves. Esa es una esclavitud. Y tiene ese jalón, esa cadena, ¿sí?, que ata al que es deshonesto, a robar, al que es inmoral, a la pornografía o al adulterio, etc. Y así a cada persona. Esa es una cadena que me ata. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay verdadera libertad. En una ocasión le pidieron a un joven pastor que fuera a dar una predicación a una prisión. Llega este joven pastor a la prisión y ve nada más puros rostros mal encarados. Y él dijo, aquí las palabras piadosas no van a tener ningún lugar, no van a ser aceptadas. Y él iba caminando y pensando, ¿de qué les hablaré? ¿De qué les hablaré? Señor, guíame, ¿qué les puedo decir para que sean cambiados sus corazones? Y al estar orando en silencio, de repente no se dio cuenta, da un traspié y va al suelo, y todos los presos, botados de la risa, ¿verdad? En eso se levanta con un rostro radiante y les dice, exactamente de esto es de lo que he venido a platicarles. De que ustedes que se han caído no tienen que quedarse tirados. Dios quiere darles una segunda oportunidad, que se levanten y abandonen esa vida de pecado que los tenía esclavizados a una vida nueva que les quiere dar por medio de su Espíritu. Y con toda libertad les pudo predicar el Evangelio. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos porque todo esto que tú nos has dejado escrito en tu bendita palabra es absoluta vida. Tú mismo dices que si creemos en ti, tú nos has dado la vida y la vida eterna.
No solo vida en este mundo, vida abundante y verdadera a través de esa libertad, sino también vida eterna. Padre amado, te alabamos por lo que tú hiciste en Cristo Jesús. Te alabamos por habernos dejado tu palabra escrita también, para que a través de leerla y vivirla experimentemos tu poder, guiados por tu Espíritu y viviendo en tu libertad. Padre, te pedimos que nos guíes a ser diligentes en leerla cada día, ser diligentes en conocer tu verdad, que aviva nuestras conciencias a vivir en tus instrucciones. Y tener en claro que es a través de tu Espíritu, a través del poder de tu Espíritu, que cada vez que nosotros veamos alguna instrucción, con diligencia clamemos a ti, para que ese poder de tu Espíritu logre las victorias de aquello que está mal en nuestras vidas. Porque ahora, Señor, desde que te conocemos, queremos hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por todo lo que hiciste en Cristo Jesús, por todo ese sacrificio que lo único que nos pides es que lo apropiemos por fe. Y tú nos dices que la fe es por el oír y el oír por tu palabra. Tú nos dices que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Meditando en lo que escuchaste esta mañana, si tú quisieras abrir tu corazón al Señor y dejarlo ser quien gobierne tu vida, repítele estas palabras ahí dentro de tu corazón al Señor. Bendito Dios, yo he vivido mi vida en mi egoísmo, en mi naturaleza caída, y me he enfrentado a que en ese egoísmo he dañado mis relaciones, he dañado a muchas personas y ha causado muchos problemas a mi vida. He podido comprobar que esto únicamente me destruye y yo no quiero continuar con este camino. Señor, hay muchas cosas que me atan. Hay cosas que no quiero abandonar porque agradan a mi carne, pero yo sé que te desagradan a ti. Así es que te pido, Señor, que me perdones por esta condición en la que he vivido. Quiero cederte el lugar que te corresponde en mi corazón, que tú te sientes ahí a gobernar mi vida, Señor. Con este arrepentimiento sincero, con este arrepentimiento voluntario, yo apropio esa sangre de Jesucristo, tu Hijo, que al ser derramada en la cruz del Calvario fue para perdonarme de todos mis pecados. Yo la apropio en estos momentos, Señor. Gracias por limpiarme, gracias por tu perdón. Ahora te pido que en el poder de tu Espíritu te sientes aquí, en mi vida, para gobernarla y que día con día me transformes a través de tu bendita palabra. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, pues Dios promete hacer esa transformación. Yo le digo a las personas cuando hacen esta oración, si tú eras un mentiroso y sigues siendo un mentiroso después de haberla hecho, no has entendido el mensaje. Hay un cambio cuando en realidad lo hiciste, cuando en realidad lo dejas ser el Señor de tu vida. Hay una transformación obrada por el poder del Espíritu y cada vez vives en obediencia a su palabra, a sus instrucciones que están escritas en su palabra. Así es que es un gusto haber compartido con ustedes. Que el Señor los bendiga y primero Dios nos vemos el próximo domingo.